Amados hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Antonio Saldívar y quisiera compartir con ustedes este tema que he titulado Sin deudas se disfruta la vida. Y pues bueno, antes de iniciar quisiera pedir a Dios en oración, amado Padre Celestial, que seas tú el que hable a nuestras mentes, a nuestros corazones. Señor, no permitas que este hombre falible pueda tergiversar tu palabra, Señor. Te pido que estés conmigo, que me guíes, que me permitas realmente reflejar tu palabra y tu voluntad. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues primeramente, hermanos, yo quisiera comentarles que este tema del dinero, pues es un tema que causa mucho sufrimiento, ¿verdad? Causa mucha angustia. Y sobre todo cuando lo vivimos fuera de la voluntad de Dios, podemos ver que uno de los aspectos humanos que tenemos es la ambición, la codicia, y pues justamente podemos pedir prestado. Podemos querer gastar más de lo que ingresamos porque pues codiciamos, ¿no? Codiciamos cosas que vemos, como dice la Biblia, el ojo no se cansa de ver. Y sin embargo, el hecho de pedir prestado para la Biblia es un aspecto pues negativo, no positivo. Y la consecuencia en nuestras vidas es de desobedecer sus estatutos, sus principios financieros. Quiero compartirles, hermanos, que yo en lo personal he sido una persona que ha adolecido mucho de esto. Me considero a mí mismo pues consumista, materialista, y que para mí fue, antes de conocer la palabra de Dios, una lucha constante, movido por querer comprar cosas, incluso pues tener ese vicio de cada fin de semana y cada semana estar yendo a los centros comerciales, a los tianguis, a los mercados a ver qué compraba. Y pues por eso quisiera comentarles la Biblia. En Génesis 26:2, a Isaac se le aparece Jehová y le dice: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Como recordamos, había hambre en donde él habitaba, y de alguna manera ir a Egipto era una gran tentación porque había ahí de todo, todo lo que él ambicionaba. Sin embargo, para poder ir a Egipto había que ser esclavo, había que trabajar mucho en ese país, en ese lugar, para entonces poder comprar lo que él quería y darle a su familia lo que él. Sin embargo, aquí en el primer aspecto vemos que la Biblia claramente nos marca que no debemos de deberle nada a nadie. En Romanos 13:8 dice: no debas a nadie nada, sino que amaros unos a otros. Justamente podemos ver que cuando nosotros caemos en la tentación de pedir prestado, pues de alguna manera se nos cobran intereses, ¿no? Y eso, en lugar de que sea una solución para nuestra vida, ahora nuestros problemas económicos aumentan porque tenemos un acreedor molesto al cual no solamente hay que pagarle lo que nos prestó, sino pagarle más. Entonces, si de por sí no teníamos el dinero para comprar los bienes, pues ahora estamos más endeudados y la situación se complica. La situación se hace más difícil. Es por eso que para tener paz es importante que nosotros no debamos nada a nadie. Y hablar de deber a nadie significa incluso al banco. Hoy existe
un instrumento llamado tarjetas de crédito, un instrumento financiero, por medio del cual el banco nos presta dinero para comprar los bienes que deseamos. Sin embargo, pues es un negocio para el banco y nos cobra intereses muy altos. En promedio andan alrededor del 50% de intereses anuales y llegan hasta el 70% de estos intereses, haciendo más difícil nuestra situación económica. Entonces, para estar viviendo en la palabra del Señor, se nos invita a no deber, a no endeudarnos, a no ir a Egipto. Egipto hoy son los bancos, es el mundo en el cual vas a un centro comercial y te ofrecen lo que tú quieras, pero a cambio de una deuda y de intereses muy altos. Por el contrario, la Biblia nos habla acerca de amar al prójimo, y amarle significa darle, ser benignos con ellos. Entonces, sobre todo con los hermanos de la fe, con los de la iglesia, porque muchas veces vemos que en nuestras mismas iglesias hay necesidades y sin embargo a veces no ayudamos a nuestros propios hermanos de la fe que han sido enviados a nuestra iglesia para ser bendecidos y para crecer espiritualmente. Entonces, de alguna manera nos invita Gálatas 6:10 a que en cuanto tengamos oportunidad hagamos bien a todos, claro, pero mayormente, principalmente a los de la familia. Quiero comentarles, hermanos, que yo en lo personal, pues antes adquirí una tarjeta de crédito y les comparto que antes de conocer del Señor, pues tenía deudas muy altas, llegaba a la quincena y al cobrar mi dinero yo ya lo debía. Tenía que pagar al banco las mensualidades y además intereses. Y realmente pues era un dolor de cabeza. Realmente era una preocupación porque pues no solamente era el que me quedara sin dinero y volverme a endeudar para acabar la quincena. Entonces realmente la situación se fue haciendo más difícil, cada vez más difícil, a través de estar utilizando las tarjetas de crédito. Hoy he aprendido, hermanos, pues de alguna manera a pagar las cosas de contado más que a crédito, a no gastar más de lo que ingreso. Si pagamos de contado, pues hay varias ventajas, que ya no hay que pagar intereses, no tenemos un acreedor molesto que esté en contra de nosotros, buscándonos, y que el precio es más bajo, ya que cuando compramos a crédito, suben el costo de los bienes. Cuando pagamos a crédito, al contrario, adquirimos una deuda que va a venir con intereses muy altos, como mencionaba. Si ustedes, hermanos, pues el día de hoy manejan una tarjeta, lo correcto no es pagar el pago mínimo, ya que lo ideal es que hagamos pagos para no generar intereses. Yo el día de hoy sí tengo una tarjeta, pero solamente lo que he metido en ella son el pago de servicios, pero no compro algo a crédito. He aprendido a vivir, gracias a la palabra de Dios, con lo que gano, y realmente el día de hoy, aunque tengo una tarjeta, no la uso para endeudarme, sino la uso para que el pago de mis servicios pues esté cubierto en tiempo y en forma. Entonces, pues el dinero tiene que ser una bendición para nuestra vida, lo ha hecho Dios, pero es para que mejore nuestra vida, para poder cumplir nuestras necesidades básicas y no tanto en que de alguna manera pues nos endeudemos, ¿no? Sino que nos ayude a mejorar como personas y bendecir a los demás. Como punto número 2, quisiera comentar que es importante, como lo vemos en Lucas 14:28, que dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula
los gastos, a ver si tiene lo que se necesita para acabarla. Vemos que de alguna manera si tenemos compromisos como padres de familia o como cualquier persona, pues es importante que primero calculemos cuánto necesitamos para vivir y cubrir las necesidades básicas. Sabemos que una persona pobre es aquella que no tiene dinero para cubrir sus necesidades básicas. Y Dios no desea que nosotros seamos pobres. Él de alguna manera vemos cómo nos menciona en Proverbios 21:20 que tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Entonces Él es capaz de, en sus riquezas, en gloria, proveernos de todo lo que necesitamos. Pero es importante que nosotros no seamos necios y gastemos en esos gastos hormiga, helados, antojos, refrescos, de comida chatarra, porque esos pequeños gastos a la hora de que los sumamos van disipando nuestro dinero, lo van agotando y además ni siquiera nos hace bien esos gastos. Son muchas veces antojos, son muchas veces deleites y lo único que hacemos es hacer más difícil nuestra situación económica. Por eso la Biblia nos manda en primer término a ver que primero lo que debemos de ver es que se cubran las necesidades básicas. El día de hoy, por ejemplo, he aprendido de la Biblia que al ingresar yo mi dinero que Él me da, pues lo primero es el diezmo, ¿verdad? Darle al Señor el 10%, cubrir mis deudas es lo primero, y apartar dinero, hacer un plan apartando dinero para cubrir toda la quincena, las necesidades básicas. A ese análisis le llamamos un presupuesto, viendo que hay el dinero suficiente para los gastos importantes. Sobre todo si vemos, por ejemplo, que hay que pagar mensualmente servicios, pues cubrirlos, ¿no? O si hay algún gasto anual, como es el caso del predial o de la tenencia, pues de alguna manera apartar, ir ahorrando poco a poquito, planear de adelantado, ir ahorrando, como mencionaba, para que alcance el dinero, ser responsables. De esa manera podemos ver que la torre de nuestra casa pues se puede terminar bien, podemos completar las necesidades con nuestra responsabilidad, con nuestro temor reverente a Dios, sabiendo que pues Él nos da, pero no para nuestros deleites, ¿verdad? Nos va a dar lo suficiente para... Como número dos, vemos que es importante tener contentamiento. La promesa de Dios es que nos ayudará a satisfacer nuestras necesidades, pero no nos va a secundar en un comportamiento imprudente. Timoteo 6, versículos 8 a 10 dice que así, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Efectivamente, algo que yo he aprendido el día de hoy, se los puedo compartir, hermanos, es el estar agradecido, es el estar contento, que basta con que podamos tener sustento y abrigo, no necesitamos más. Podemos estar en paz si aprendemos a valorar, agradecer lo que el Señor nos da y saber que lo único que necesitamos pues es el alimento y algo con que abrigarnos, ¿verdad? Eso es lo que de alguna manera con nuestras necesidades físicas están satisfechas. Más allá, estar codiciando el último celular, la ropa de moda, pues muchas veces es más daño que bien para nuestras vidas. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Veo que es importante el evitar
el estar, ¿verdad?, viendo lo que el mundo ofrece. Podemos codiciar muchas cosas y sin embargo no nos van a llenar en nuestro interior. Es importante el poder irnos alejando poco a poco de esos hábitos pecaminosos si tenemos la costumbre de ir a observar, pues estamos permitiendo que cuando vamos a una plaza podamos estar admirando lo que venden y pues vamos a codiciarlo. Lo importante es nada más ver las necesidades fundamentales, ¿no? Algo que he aprendido yo es cuando quiero comprar algo, preguntarme, ¿es necesario? ¿Qué pasa si no lo compro? ¿Hay alguna consecuencia? Si la respuesta es no, entonces no es necesario que lo compre. De alguna manera puedo distinguir entonces cuando es una verdadera necesidad o es un antojo o un capricho. Y eso me ha evitado a mí en lo personal, pues hacer compras aprovechando oportunidades, ofertas, tentaciones, ¿verdad? Nada más lo necesito realmente. Eso pues ha sido para mí una gran... Como punto número siguiente, trabajar y confiar en la provisión de Dios. Vemos como aquí en Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pues eso es bien importante, ¿verdad? Saber que Dios va a proveer. Lo único que nos pide es que podamos nosotros trabajar, que podamos esforzarnos, que podamos de alguna manera, ser responsables en el trabajo. Menciona Proverbios 13:11, ¿verdad? Que el que recoge con mano laboriosa las aumenta, pero en cambio cuando compramos por vanidad lo va a disminuir lo que tenemos. Vemos como en 1 Corintios 14:33 menciona, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es la costumbre en nuestras iglesias. Esto es una invitación a llevar también orden en nuestras finanzas, orden en nuestro dinero, el ser responsables, el de alguna manera evitar, ¿verdad?, estar comprando cosas innecesarias. Para mí ha sido una lucha el dejar de comprar pues botanas, dulces, refrescos, pero el día de hoy, hermanos, a través de la palabra de Dios, he aprendido pues de alguna manera en confiar en el Señor y a darme cuenta pues que esas cosas hacían daño a mi salud y hacían que el dinero se perdiera. Puedo compartirles, hermanos, que aprender a confiar en el Señor y aprender a enderezar nuestros caminos conforme a sus enseñanzas hace que baje la ansiedad, hace que baje la angustia, que es la que finalmente nos lleva a hacer compras, ¿verdad? Para comer nuestros problemas, para querer cubrir nuestros vacíos con posesiones materiales, que nos lleva de alguna manera a buscar en cosas externas lo que interiormente no tenemos. Sin embargo, la palabra de Dios poco a poco va penetrando en nuestra alma, ¿verdad? Y va convirtiendo nuestros caminos y va ordenando nuestros pasos. Proverbios 3:27 dice, sed generosos, no niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Algo muy importante es esa parte, el poder apreciar que el Señor nos da, pero para que podamos tener buenas obras, ¿verdad?, en beneficio de otros, más que estar pidiendo la mano y estirando. Finalmente, hermanos, pues quisiera concluir diciendo esta palabra de Deuteronomio 28, que menciona, ellos serán tus acreedores y tú serás su deudor. Ellos irán a la cabeza y tú quedarás rezagado. Todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte, porque desobedeciste al Señor tu Dios, y no cumpliste sus mandamientos y preceptos.
aquí nos señala, ¿verdad?, como si nos endeudamos, si tenemos acreedores, si somos deudores, pues eso nos va a alcanzar trayendo maldiciones. Es un mandato muy claro, ¿verdad? Aquí está la palabra de Dios que nos guía, por eso la invitación a que establezcamos bien nuestras prioridades con el dinero, que no hagamos gastos innecesarios para que ahorita, más que nunca, sabemos que se avecina dificultades económicas por esta pandemia que estamos viviendo y pues es importante que nosotros evitemos hacer estos gastos porque no sabemos si la situación laboral cambie, ¿verdad? Sea más difícil para todos nosotros. Vamos a asegurarnos guardar lo suficiente para cubrir lo esencial, para mantenernos vivos, capaces de trabajar, antes de gastar dinero en placeres que son innecesarios. Así es de que debemos de pagar, ¿verdad?, nuestros compromisos, nuestros gastos corrientes, antes de gastar en lo superfluo. Realmente, hermanos, menciona Eclesiastés 5:10, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene lo suficiente porque no hay dinero que alcance, siempre quieres más y más y más. Y eso es absurdo. Dios les bendiga. Gracias por su atención.